Muy buenos días, Marista. Vamos con un nuevo video en el día de hoy en el que hablaremos del PSG, el Manchester City, a los cuales se les está acabando el chollo. Al PSG, por ejemplo, la Federación Francesa del Fútbol también le insta a pagarle lo que le adeuda a Kylian Mbappé, que serían en torno a 55 millones de euros entre primas y sueldo. Y el Manchester City, que se ha encontrado con que 16 de 20 equipos de la Premier League han votado en su contra, algo que a los propietarios del Manchester City no les parece nada democrático. Bueno, me gustaría saber qué entienden por democracia los dueños del City, si 16 de 20 han votado en su contra, en relación a las reglas de ingresos patrocinados, en los que se permita inflar sus patrocinios por parte de empresas asociadas a la propia entidad. Don Antonio, número 8 estampado en su espalda. El centro de Kroos, Carvajal. Situación límite para el PSG en su conflicto con Mbappé: pagar los 55 millones o llevar el caso a los tribunales. La Federación Francesa de Fútbol ha rechazado la solicitud del club parisino de reexaminar la orden que le obliga a saldar los impagos con el ahora jugador del Real Madrid. El PSG y Kylian Mbappé están destinados a verse en los tribunales. Dicho escenario está más cerca de producirse tras rechazar la Federación Francesa de Fútbol la solicitud del club parisino de reexaminar la orden de la Liga Profesional de Fútbol que le obliga a pagar ahora al delantero del Real Madrid hasta 55 millones de euros en impagos, entre salarios y primas acordadas. La Federación Francesa de Fútbol rechazó la solicitud que el PSG además había enviado tarde respecto al plazo de 10 días que tenía tras el dictamen del pasado 25 de octubre favorable a Mbappé dado por la Comisión Mixta de Apelación de la LFP. Tras el fallo, el PSG había declarado a través de la agencia AFP que no iba a asumir el pago argumentando su posición en desacuerdos sobre la interpretación del contrato entre ambas partes del conflicto. Bueno, eso seguramente termine en los tribunales finalmente y serán los que den la razón a una parte u otra. También he de decir que el club se escuda en que hay mala fe por parte del jugador, pero bueno, también hay que ser autocrítico y ver que cuando él decidió que no quería continuar en el PSG, independientemente de la renovación que habría pactado con ellos, primero lo apartaron del equipo y no le llevaron a la gira en Japón. Después, la temporada que le hicieron pasar creo que no ha sido fácil para el jugador. Le ponían de titular, le cambiaban el minuto 45, le cambiaban el minuto 60, no le convocaban, le mandaban a la grada, le ponían a entrenar solo. Todo ese tipo de cosas, creo que al final la buena fe y la buena relación pues creo que se rompe evidentemente. No vas a esperar que después de darle ese trato y ese escarnio público al jugador esperes que mantengas tu palabra y un pacto de caballeros cuando tú no te estás comportando como tal. Finalmente creo que son equipos que están acostumbrados a hacer siempre lo que quieren y a salirse siempre con la suya, y que de no ser así pues se comportan de esta manera. Entonces creo que al final lo mejor es que decían los tribunales, que por otra parte creo que es algo que se va a dilatar mucho en el tiempo, así que bueno, ya veremos cuál es la resolución final de este caso Mbappé contra el PSG. Terremoto en la Premier con el Manchester City. 16 equipos votan en su contra. El Manchester City no pasa por su mejor momento en el campo. Antes del parón por selecciones acumuló 4 derrotas consecutivas, ni tampoco fuera del terreno de juego, en pleno juicio por las 115 irregularidades financieras que le puede provocar al club entrenado por Pep Guardiola un descenso de categoría entre las posibles sanciones. Al City se ha llevado un buen rajonazo este viernes de la Premier, y la mayoría de los equipos que la componen por el asunto de las reglas de ingresos patrocinados, lo llamado de forma oficial transacciones entre partes asociadas en la liga inglesa. El rejonazo al City llega porque hasta 16 equipos de la Premier han votado a favor de cambiar las reglas sobre estos ingresos patrocinados, algo totalmente novedoso en Inglaterra y algo que va en contra de lo que defendía el Manchester City. El club, propiedad de los Emiratos Árabes Unidos, judicializó el caso que llevó ante el Tribunal de Arbitraje Deportivo TAS, lo que provocó una guerra interna en la Premier. El caso de las reglas de ingresos de patrocinados se trata de garantizar que los clubes de la Premier no puedan beneficiarse de acuerdos comerciales o reducciones de coste que no correspondan al valor justo de mercado en virtud de las relaciones con las partes asociadas en la práctica. Y en resumen, esto significa que no se permite a los clubes de la Premier inflar sus patrocinios con empresas relacionadas con la propia entidad. El varapalo es importante para el City porque además de quedarse prácticamente solo en la Premier con esta lucha, el club que entrena a Guardiola fue con todo para pelear contra la organización de la liga inglesa, ya que consideraba que era una cruzada contra ellos. Denunciaron daños y perjuicios, judicializaron el caso consiguiendo pararlo hasta ahora. Meses después el City pierde contra la Premier y respecto a los otros 19 equipos que componen la primera división inglesa. El City solo logró el apoyo de Aston Villa, Newcastle y Nottingham Forest, conjuntos que también tienen capital extranjero y que se veían muy beneficiados por este tipo de contratos. La Premier acota los negocios del City. Estas reglas se introdujeron para proporcionar un mecanismo sólido para salvaguardar la estabilidad financiera, la integridad y el equilibrio competitivo de la liga. Cuenta la Premier que da
así un importante rejonazo al City, ya que era habitual que hiciera patrocinios con empresas de los Emiratos Árabes, país al que el propio club inglés pertenece. El City además se queja del sistema con el que se aprueba todo en la Premier, que es un modelo de 14 votos. Es decir, si 14 equipos de la Premier, de los 20 que son, votan a favor de algo, eso se aprueba, y para el City eso es injusto y no democrático. Estas reglas de ingresos patrocinados se aprobó con 16 votos a favor y el City inició esa cruzada judicial. Cabe señalar que este asunto nada tiene que ver con el principal juicio en el que está inmerso el Manchester City, que es el de las presuntas 115 infracciones financieras que le imputan y que amenazan con una grave sanción al club inglés que puede ir desde pérdida de puntos a un descenso de categoría. Bueno, aquí es donde yo me pregunto qué es lo que no le parece democrático al Manchester City o al menos a sus dirigentes. Si 16 de 20 equipos votan en contra de esta medida y que solo cuentas con el apoyo de clubes que también se benefician de estos patrocinios inflados. A mí me parece una buena medida. Siempre hemos dicho que la Premier se dispara en ingresos a temporada tras temporada, pero habría que controlar los gastos de los equipos. No puede ser que vayan sin límite y sin ningún tipo de control, porque si no, evidentemente el resto de equipos y clubes de Europa se encuentran en clara desventaja contra la Premier League, que en este caso sigue ingresando más que cualquiera, pero además cuenta con equipos como el Manchester City y el Newcastle, entre otros, que se aprovechan de la circunstancia que son propiedad de un estadio, como es el Fondo Soberano Saudí, en este caso el Newcastle, y que a partir de ahí vienen todos los contratos de patrocinio, que son lo que ellos quieran básicamente para poder cuadrar sus números a final de temporada. Y esto es algo que se debe de evitar. Es como si aquí el Real Madrid llega y firma, por ejemplo, un contrato de patrocinio con Amazon, que tiene un interés por hacerse con parte del Real Madrid e invierte, imaginaros, 1.000 millones de euros en la camiseta, en la publicidad que ponga aquí Amazon. Lo estoy exagerando, ¿vale? Y creo que esa situación no se llegará a dar, por lo menos en un futuro cercano, ¿no? Pero lo que quiero decir es que al final alguien tiene que controlar este tipo de medidas, porque si no se desvirtúa lo que es la competición sana entre los clubes. Por ejemplo, ya lo vemos en la Premier League. ¿Quién ha sido principal culpable de que los precios de los jugadores se hayan disparado por encima de la media? Empezaron el PSG, luego el Manchester City, este tipo de clubes estado, pero luego la Premier League también ha abusado mucho de esta posición porque no se controlan los gastos de los clubes. Ellos simplemente manejan sus ingresos y gastan mucho más de lo que ingresan, con lo cual cualquier jugador ahora mismo te vale 90 millones, 70 un defensa, y esos son los precios que hemos partido de base porque el mercado lo han puesto así. ¿Quién lo ha puesto así? Pues la Premier League en este caso. Y creo que es una medida que a la larga va a terminar beneficiando a todo el mercado del fútbol, porque si ellos se autorregulan, los precios al final se van a contener un poco. No es posible que ellos estén disparando los gastos a niveles insospechados o imposibles para liga como la española o la italiana y que no se resienta en la economía de los clubes. Entonces creo que al final que ellos esa autorregulación la empiecen a mantener o sea más férrea, pues terminará beneficiando siempre al precio de traspasos entre clubes a nivel europeo. Y siguiendo con el Manchester City, después de la renovación del señor Guardiola, las preguntas han ido enfocadas en este mismo camino. En caso de sanción, ¿qué hará Pep Guardiola? Pues el entrenador del Manchester City ha contestado que si descendemos, estaré aquí para subir. No sé la categoría en lo que nos van a descender, pero subiremos a la Premier League otra vez, asegurando su permanencia en el Manchester City ante una posible sanción por saltarse el fair play financiero el Manchester City hasta en 115 ocasiones. Así que bueno, déjame en comentarios quién crees que se va a llevar esta batalla entre el PSG y Kylian Mbappé, quién crees que va a terminar ganando este caso, que yo creo que se va a alargar mucho tiempo en los tribunales. También me gustaría saber tu opinión respecto a lo que ha pasado en la Premier League, que 16 equipos de 20 han votado en contra de la medida del Manchester City de beneficiarse de contratos de patrocinio inflados en este caso y artificiales. Así que nada, os leo en comentarios. Hasta aquí este vídeo de hoy, espero que te haya gustado. Si es así, dale like, suscríbete si no lo estás y nos vemos en el siguiente. Chao.